Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos continuando con la temática de raleo de frutos. En este caso, en el segundo video, vamos a abordar el tema de raleo en frutales de pepita. Y vamos a desarrollar también el tema de raleo químico, que ya iniciamos en el primer video. En la diapositiva 2 tenemos los dos tipos de raleo más usuales, que son el manual y el químico. A la izquierda encolumnados los frutales de carozo, durazneros, ciruelos, cerezos, damascos, que se ralean manualmente. Y a la derecha manzanos y perales, que pueden ser raleados con eficiencia y certeza a través del raleo químico. ¿Cuál es la razón por la cual los frutales de pepita sí se pueden ralear con certeza y los de carozo no? Y eso tiene que ver con la evolución de la floración y con los hábitos de floración de cada una de esas especies. Tanto los manzanos como los perales florecen en inflorescencias y las flores tienen distinta evolución en el tiempo, lo que permite que justamente esa diferenciación en su evolución sea aprovechada para aplicar los raleantes químicos. En los frutales de carozo, ya lo mencionamos anteriormente en el duraznero, no existe tal diferenciación y entonces la posibilidad de aplicar un producto que afecte a unos órganos florales y a otros no se ha logrado hasta ahora. Esa es la razón. Recuerden que los perales y los manzanos producen en yemas mixtas que dan lugar a brotes y a inflorescencias. En el caso del peral, esa inflorescencia tiene una evolución centrípeta de afuera hacia adentro, y en el caso de los manzanos la inflorescencia evoluciona centrífugamente desde la llamada flor reina o flor central hacia afuera, hacia las flores laterales. En la diapositiva 3 dice que la eliminación de frutos utilizando productos químicos reduce el costo de raleo en términos de tiempo y de labor. Una cita de López et al. Del 2011. Bien, se entiende que la reducción de jornales por una menor demanda de mano de obra nos va a permitir bajar el costo monetario del raleo. Y también esa acción química, ese efecto químico, una aplicación prácticamente instantánea, nos ahorra tiempo que en la evolución del cultivo nos permite mejorar el retorno a floración del ciclo siguiente, porque tanto manzanos como perales son frutales que producen frutos pluriseminados con una gran cantidad de semillas que producen gibberelinas, y esas gibberelinas tienen que ver con la diferenciación del ciclo siguiente al que aplicamos el producto químico. Aquí, como ven, cobra fundamental importancia la elección del producto y su dosis y el momento en que ese producto va a ser aplicado. En la 4, ratificando lo que ya dijimos hace unos instantes, el raleo en perales en frutales de pepita va a afectar el tamaño de los frutos de la temporada en curso, los costos operativos de la temporada en curso y el retorno a floración de la siguiente temporada, tal como fue explicado por el proceso de inducción floral. En la 5 vemos cuáles son las formas de raleo químico o los mecanismos de raleo químico que podemos utilizar, para lo cual hemos puesto 3 fichas. Una corresponde al año 2019 y 2 corresponden al año 2020, que es el que está año corriente. Si nosotros efectuamos un raleo químico a través de la aplicación de gibberelinas, lo haremos en el año 2019, y esa aplicación va a inhibir o parcialmente interrumpir la diferenciación de yemas florales para el ciclo siguiente. Ese es un mecanismo, el uso de gibberelinas, que también se ha utilizado en durazneros, por ejemplo, y que, como ustedes imaginarán, el hecho de aplicar un producto para que inhiba la diferenciación de yemas tiene que ser en zonas productivas con factores climáticos muy estables.
El segundo mecanismo es la utilización de productos cáusticos que queman flores y se aplican en floración en la primavera del 2020. Y el tercer mecanismo son productos hormonales que producen desbalances en la planta en la temporada 2020 y se aplican post-cuaje. Eso tiene que quedar claro. Entonces hay 3 momentos de aplicación de raleantes químicos. La pregunta durante nuestro 2020, es decir, la primavera que viene, ¿en qué momento vamos a aplicar los raleantes químicos? Ahí hay 2 fotos que corresponden a manzanos. A la izquierda un dardo hermoso con una flor central abierta y las flores laterales cerradas o en botón rosado. Eso les da cuenta de aquello que mencionamos recién, que es la diferenciación en la evolución de los elementos florales de las flores y cómo esa secuencia es la que nosotros utilizamos para aplicar los productos químicos y que esos productos químicos tengan el efecto que buscamos. En la foto de la derecha hay un dardo de manzanos con un fruto central más evolucionado y los frutos laterales de menor tamaño, que es la otra diferencia de secuencia que utilizamos para aplicar los productos hormonales 2020. En la 7, raleo en floración, productos que queman flores o queman desecamiento de los pistilos, etefón, dinitroortocresol. ¿Y cuál es el efecto que producen? Justamente el que mencioné, ese desecamiento de pistilos en aquellas flores que todavía no han cuajado, y entonces la planta retiene los frutos que ya han cuajado al momento de aplicar el raleante químico. Este mecanismo o este momento, para ser más precisos, de aplicación de raleantes químicos tiene sus limitaciones. Y esas limitaciones tienen que ver con que el productor tiende siempre a realizar el raleo de frutos una vez que está asegurada la carga, una vez que el productor sabe con qué carga cuenta, y entonces hay una tendencia general a que los productores usen raleantes post-cuaje por encima o a preferencia de los raleantes que se usan en floración. Esos raleantes post-cuaje son auxinas, citocininas, carbamatos, entre otros productos. Carbamatos, en realidad el sebin es un producto que ahora está prohibido, se usó muchísimo tiempo como raleante químico en manzanos, y entonces ahora nos centraremos en el uso de auxinas y citoquininas. ¿Cuál es el efecto que producen estos raleantes post-cuaje? El efecto es un desbalance hormonal, producen etileno, y ese etileno promueve la abscisión de algunos frutos, los que tienen pedúnculos más finos, más débiles, y se retienen los frutos más grandes, que generalmente, en la gran mayoría de los casos en manzanos, corresponde al fruto central nacido de la flor reina o flor king, como se denomina a esa flor. ¿Cuál es el momento en que aplicamos? Entre los 30 y los 45 días después de plena flor, cuando el fruto central alcanza entre 8 y 10 milímetros, y repetimos que los productos más usados son las auxinas y las citoquininas. Las ventajas del raleo post-cuaje ya están presentadas, que es su uso después de la ocurrencia de la mayor frecuencia de las tardías, y que a su vez el productor o los profesionales
tienen la certeza de cómo ha sido el cuaje, de cómo han sido las condiciones de la primavera en que estamos trabajando, y entonces la aplicación del raliente químico se hace con mucha más certeza que si lo hiciéramos al momento de plena flor. Yendo al raleo de manzanos, es una práctica usada mundialmente, absolutamente corroborada a lo largo del tiempo, que lo único que cambia es el ajuste de la dosis y del momento de aplicación con el surgimiento de nuevas variedades. Hay que enfatizar que en el manzano hay una dinámica de creación de variedades muy importante, muy cambiante, que hace que continuamente estén apareciendo nuevos materiales genéticos, y entonces hay que ajustar el momento, la dosis, pero el concepto bajo el cual se ralean los manzanos, las manzanas, es el mismo y tiene que ver con lo que se ven esas dos fotos de la diapositiva 12, que son la evolución de la flor reina, la central, y la evolución del tamaño del fruto central una vez cuajado. ¿Qué factores van a condicionar esa respuesta al raleo químico? Tal cual lo dije, la variedad, las distintas variedades. En manzanos hay dos tipos de variedades, unas que les denominamos dardíferas, que producen preferentemente en dardos, son plantas que en términos vegetativos son más débiles, más tendientes a la producción, y otro grupo de variedades que se llaman brindilleras o que producen en brindillas la mayor parte de sus frutos, que tienen una expresión vegetativa más vigorosa. Entonces, la variedad, el vigor y la carga de la temporada en curso. Recuerden lo que dijimos de carga inicial en el primer video. Es muy importante saber con qué carga inicial se parte. El modo de aplicación, los volúmenes de aplicación, los factores climáticos al momento de la aplicación y los aditivos que nosotros agregamos a la pulverizadora en búsqueda de un mayor cubrimiento de las partes florales de la planta, en definitiva, que nos van a dar mayor o menor eficiencia en la aplicación del producto. En la diapositiva 14 lo que vemos es lo que mencioné recién. Hay variedades que producen mayor cantidad de frutos en brindillas. Recuerden que las brindillas son centros frutales de 1 año de edad, madera de 1 año. Y entre esas variedades podemos mencionar a Gala, que es una variedad muy difundida en la Argentina, en el mundo. Fuji, Braeburn, que producen en brindillas preferentemente. Y esa producción hace que la distribución de frutos entre brindillas y dardos favorezca a las brindillas. Hay otro grupo de variedades que son las que nosotros denominamos dardíferas. Una de las más conocidas es Red Chief. Red Chief es una variedad que se origina en Red Delicious. Luego han venido otros clones como la Super Chief, que son variedades que tienen mayor producción de elementos en dardos. Si ustedes ven la flecha, la dificultad en el raleo o la retención de frutos aumenta hacia la derecha. Las variedades dardíferas son más fácilmente raleables que las brindilleras, llamadas brindilleras, y eso tiene que ver con que estas últimas retienen con mayor fuerza a los frutos, por decirlo así, o tienen mayores dificultades para abscisionar, y de ahí que haya un grado de dificultad, que como ya le dije anteriormente, a nivel mundial está ensayado y ajustado, y se utilizan distintas dosis para cada tipo de variedades. Vamos al raleo en perales. Luego, en un tercer video, vamos a ir a lo que le llamamos gestión de raleo. No se preocupen por eso, porque lo vamos a ver en un tercer video, cómo es la operatoria de raleo a nivel finca. En la diapositiva 15, entonces, dijimos raleo de perales. La práctica es menos utilizada que en manzanos. Los productos que comúnmente son utilizados
como el naftaleno acético, tienen resultados erráticos, y hay otros como el carbaril, que más allá de que ahora esté prohibido, no tienen ningún efecto. Entonces en perales han debido desarrollarse y ajustarse otros productos que permitan un raleo eficiente en esta especie, y eso lo vemos en la diapositiva 16, que es la benciladenina, que la benciladenina es un bioregulador que constituye una opción eficaz para el raleo en perales. Se utiliza luego el cuaje, es un producto del grupo de los hormonales post-cuaje, lo que representa una gran ventaja, como ya hemos dicho, porque le escapa al periodo de mayor riesgo de heladas. En el diagnóstico a campo para el raleo de perales, uno de los factores que debemos conocer es el patrón de caídas naturales, o el ciclo de caídas naturales, o la curva de caídas naturales, como ustedes quieran llamarle. La gente de Río Negro, estos trabajos son originarios de ahí, menciona la palabra patrón de caídas naturales. Nosotros estamos más cerca de la palabra curva de caídas naturales, pero en definitiva el concepto es exactamente igual. Aquí en la diapositiva 18 vemos un gráfico de un trabajo de Gutiérrez, que es una tesis de maestría realizada en Río Negro en el año 2012 con la variedad Williams. La variedad Williams es la variedad más difundida en Argentina de peras europeas, y es muy importante su tamaño en relación a los precios que se obtienen en el mercado, y entonces el raleo químico es muy importante vinculado al tamaño de los frutos. En esta tesis Gutiérrez lo que busca ajustar es cuál es el patrón o curva de caídas naturales para ver en qué momento es la mejor fecha para aplicar la benciladenina como raleante de perales. Y ustedes ven en la gráfica que el momento de mayor caída corresponde a los 27, 28 días después de la plena flor, y hay caídas hasta los 40 días después de plena flor. En la diapositiva 19 tenemos un gráfico que proviene de un trabajo de Claudia Duzzi en Río Negro, ensayando raleo en perales con benciladenina y urea. Abajo he hecho una aclaración, que es qué significa en clases productivas. 0 son los dardos que no tienen frutos, 1 son los dardos que tienen un solo fruto, y más 1 son dardos que tienen más de un fruto. Fíjense que en todos los tratamientos, son distintas dosis de benciladenina, una de las cuales está combinada con urea, tienen mayor proporción de centros frutales o dardos sin fruta que el testigo. Esto es muy importante a la hora de la distribución de la carga en la planta, y luego será muy importante a la hora de la distribución de calibres en el momento de la cosecha, y tal cual lo dije, el tamaño de frutos y la cantidad de peras que entra en una caja relacionada al tamaño tienen fuerte incidencia en el negocio de las peras, especialmente en Williams, que es una pera que preferentemente va al mercado de Brasil y al mercado europeo, donde en ambos casos el tamaño es decisivo. En la diapositiva 20 tenemos un compendio de algunos resultados de los trabajos de Duzzi 2013 y Gutiérrez 2012 con benciladenina en perales Williams, en que se puede ver que los patrones o curva de abscisión de frutos, la benciladenina aumentó significativamente la caída de los frutos. Es decir, potenció esa caída, esa abscisión, y ese es su efecto raleante en las plantas de peral. Los mejores resultados se lograron con aplicaciones a los 12 días después de la caída de pétalos, que equivale a frutos entre 12 y 15 milímetros, coincidentemente con el inicio de las caídas naturales
que presentamos en la diapositiva 18. En la 21 tenemos un par de conclusiones más. Los tratamientos con benciladenina presentaron menor cantidad de dardos con más de un fruto. Eso es importante, insisto, en la distribución de la carga y en el repaso manual que se hará luego del raleo químico. Estos raleos químicos necesitan un ajuste de la carga que muchas veces, y en función del número de dardos por planta, de la producción potencial que pretendamos, muchas veces ese repaso se remite a dejar un fruto por cada una de las posiciones. Insisto que eso va a tener que ver con la carga que pretendemos, la producción que pretendemos, y con el número de centros frutales por planta que hemos dejado en la poda. Lo otro importante es que los tratamientos con frutos de 20 milímetros no tuvieron efecto. Quiere decir que ese tamaño de frutos marca el límite en el cual podemos ralear químicamente, y luego de ese momento la aplicación de benciladenina no va a tener ningún tipo de efecto. La diapositiva 22 tenemos un gráfico que hemos recibido de un trabajo en Chile en el que se evalúan 3 variedades: Cosia, Forel y Abate Fetel. Es un gráfico de doble EGI. A la derecha tenemos la carga inicial de frutos expresada en frutos por centímetro de tronco. Se miden los troncos de las plantas, se saca su superficie y se expresa esa carga inicial en función de ese dato. Fíjense cómo las 3 variedades tienen distinta carga inicial, muy alta en Abate Fetel, muy alta, entre 4 y 6 frutos por centímetro de tronco. Luego está Cosia, que tiene entre 2 y 5 frutos por centímetro de tronco, y Forel entre 2 y 3 frutos por centímetro de tronco. A las 3 variedades se le hacen aplicaciones de raleantes químicos en distintos momentos de la evolución de frutos y se compara con un testigo. Y eso da los frutos remanentes, ahora expresados en frutos por centro frutal, que son los dardos o brindillas que ya hemos descrito en su momento. Y fíjense como en las 3 variedades, mucho más notable en Cosia y en Forel, el testigo termina con una carga de fruto remanente significativamente mayor a los tratamientos. En el caso de Abate Fetel, el testigo no se diferencia significativamente de los primeros 2 tratamientos, y ahí está lo que yo mencioné anteriormente, que es necesario en algunas variedades que parten con una alta carga inicial, en este caso Abate Fetel, ajustar dosis y momentos de aplicación. En este gráfico entonces tenemos condensadas 3 variedades con distintos niveles de carga inicial, iguales tratamientos y resultados muy parecidos entre Cosia y Forel, y resultados más erráticos en el caso de Abate Fetel. Esos datos de esos trabajos de Chile, condensados en el gráfico que se ve en la diapositiva 23, es una regresión entre los frutos que hay que ralear por árbol y los jornales que demanda ese raleo. Fíjense que el coeficiente de correlación es alto, 0,75, y lo que es obvio es que en la medida en que haya más frutos a ralear por árbol, mayor será la demanda en términos de jornales o de horas. Lo interesante es ver que todos los tratamientos testigos están con una demanda de jornales mucho mayor a los árboles que han sido tratados químicamente. Y acá está lo que decía López en su trabajo del 2011, que el raleo químico nos permite ahorrar jornales y también nos permite ahorrar tiempo necesario, imprescindible para ralear antes de la inducción y diferenciación floral del ciclo siguiente. En la diapositiva 24, que es la última de este video, tenemos una curva de crecimiento de pera Williams. Están marcadas la primera y segunda caída natural
y hay una ventana marcada con rojo que es el momento propicio para ralear. La pera Williams, al igual que en Río Negro, en Mendoza es la variedad más difundida. Sin embargo, hay una diferencia. En Río Negro ha habido todo un trabajo, como ya lo presentamos recién, de ajuste de raleos químicos. Tiene que ver con la escala del cultivo, con el número de hectáreas, con el desarrollo también tecnológico y seguramente con los niveles de cuaje que se alcanzan en aquella zona. En Mendoza, el cuaje en pera Williams es variable. Hay años en que es alto y hay muchos años en que el cuaje alcanza para producir cosechas comerciales y entonces nuestros productores no están acostumbrados, no están ligados a la operatoria y al concepto de raleo químico, sino más bien a que en aquellos años en que hay un cuaje elevado se ralee manualmente. Para ello, y en vinculación a la curva de caídas que vimos recién desarrollada por el colega Gutiérrez, el productor espera hasta aproximadamente los 40 días, 42, 43 días desde plena flor, que es el momento que se interrumpen las caídas, e ingresa a ralear manualmente. Eso, con una fecha de floración hacia fines de septiembre, nos va a llevar hacia el 10-15 de noviembre para efectuar el raleo, y entre ese momento que efectuamos el raleo y la cosecha median aproximadamente 60 días. Ese es el momento que se utiliza para ralear manualmente Williams acá en Mendoza. Si nosotros nos demoráramos, tendríamos dos problemas. Uno, el menor efecto sobre el tamaño de fruto, y segundo, que podemos interferir con el momento de la diferenciación floral, que ocurre allá por los 75 días, y estaríamos comprometiendo el retorno a floración del ciclo siguiente. Bien, con esta diapositiva cerramos el segundo video, que voy a subir en breve al campus, y nos queda un tercer trabajo o clase, que es la operatoria o gestión de raleo, que vamos a hacer ahí algunos ejercicios, y lo vamos a vincular estrechamente con el taller que efectuaremos o llevaremos a cabo el 30 de junio y que será el cierre de nuestro semestre que hemos compartido en esta modalidad virtual que nos ha tocado. Muchísimas gracias y en breve estoy con el video 3.